Fidelidad no es tan bonita. El cual se fundó el 12 de diciembre de 1851. Bueno, Puerto Vallarta es uno de los municipios dentro del estado de Jalisco y su extensión territorial es de 1.300 kilómetros cuadrados, es decir, 600 kilómetros cuadrados más que la ciudad de Guadalajara. Es decir, que geográficamente Puerto Vallarta es más grande que Guadalajara territorialmente, pero debido a que en Guadalajara hay más densidad de población, se ve más grande. Y bueno, Puerto Vallarta colinda en el norte con Nayarit, en el oeste con el Océano Pacífico, en el sur con Cabo Corrientes y con Talpa de Allende, y en el este con San Sebastián del Oeste y Mascota. Bueno, Puerto Vallarta es el segundo lugar económico más importante de Jalisco y Puerto Vallarta es el puerto más importante, es de los tres más importantes de México. De los tres puertos más importantes de México es Puerto Vallarta. Y pues uno de los datos importantes de Puerto Vallarta es que el 92% de su población es de religión católica y el demás porcentaje se divide entre cristianos, protestantes y otras religiones, además de los ateos. Además, la arquitectura de Puerto Vallarta es muy tradicional, como pueden ver, los techos de las casas están todavía hechos con ladrillos. Y como decía mi compañero, la economía que genera Puerto Vallarta a nivel nacional es muy importante dentro del Producto Interno Bruto. Jefe, está bueno. Bueno, pues aquí nos encontramos con dos amigas que nos encontramos aquí y sus nombres son Raiza y Jorge. ¿De dónde son? ¿De dónde nos visitan? Yo soy de Cuba, pero aquí vivo 12 años. Yo soy de Estados Unidos, de Florida, de Tampa, precisamente. De Tampa. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Vallarta? Yo 10 años. ¿Y usted de vacaciones cuánto tiempo? Bueno, yo estoy de vacaciones precisamente el sábado por la tarde y tengo muy buena opinión, muy buenas vistas lindas de aquí, de este lugar de ustedes. Me dio una impresión preciosa, maravillosa, no solamente el lugar como tal, de todas las cosas que tienen arquitectónicas, del mar, del océano, sobre todo el calor humano que tienen las personas aquí en Puerto Vallarta. Me ha encantado, me voy feliz y muy complacido. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que sigan así ese lindo trabajo que están haciendo desde la juventud buena en la casa de Puerto hoy en día, y que sigan así como están haciendo. Los felicito y los quiero desde Tampa, Jorge, para ustedes.
estamos aquí en la plaza municipal de Puerto Vallarta, que se encuentra al lado del ayuntamiento, y nos encontramos ante una exposición de pintura. La pintura se llevó a cabo a base de gises, la verdad están muy padres todas las obras. Hay de diferentes temas que se ha tratado. Y bueno, pues podemos ver que abarca tanto las fiestas de noviembre como las de diciembre, abarca sobre la cultura de Puerto Vallarta, Ecología. Así que vamos para que vean un poco de todas las demás. Bueno, nos encontramos con nuestro amigo José García, el cual se dedica a vender y a promocionar tours por todo Puerto Vallarta, y nos podría decir qué actividades o qué cosas hay por hacer aquí en Vallarta. Bueno, lo más atractivo son los paseos en barco para ir a conocer playas, para ir a hacer snorkel, para ir a las cascadas que están en las montañas. Por tierra hay recorridos como cuatrimotos, caballos, tirolesas, para conocer también diferentes lugares de los ríos, cascadas, aguas termales, algunas haciendas con magueyes para ver lo del tequila. También hay la pesca, el snorkel, el buceo. En temporada de ballenas hay ballenas para ver aquí en la bahía. Lo más atractivo en temporada de ballenas pues es ir a verlas. Hay ocasiones que también hay delfines. También en temporada de pesca, como cuando hay torneos, lo más importante es ir a pescar. Prácticamente es playa, montaña y vegetación. Es una combinación de todo, entonces, de playa, montaña, no nada más es una cosa. ¿Y qué le recomendaría a los turistas que quieren venir? Bueno, pues los turistas que vienen para acá tienen un trato muy amable, porque está dicho que Vallarta es la ciudad más amigable del mundo. Estamos todavía dentro del viejo Vallarta, pero esta vez nos encontramos en la zona del río Cuale, en el mercado o el centro cultural Cuale. Bueno, aquí más que nada lo que hay es pura artesanía, cultura, y bueno, podemos encontrar entre vestido, bueno, ropa, artesanías y cosas por el estilo. También podemos encontrar joyería y algunos restaurantes. Que es uno de los más importantes de Puerto Vallarta, por varias razones. En primera, porque es de los más antiguos. Aquí alrededor de esta zona fueron las primeras casas y se asentaron los primeros habitantes de Puerto Vallarta. Aquí las señoras lavaban su ropa y recolectaban agua para sus actividades diarias. Además, es uno de los más grandes, y dentro de este río, alrededor de se encuentra la islita del río Cuale y la isla del río Cuale, en donde se encuentra el mercado, que ya hablamos de él, y el centro cultural Cuale. Bueno, aquí también podemos encontrar mucha flora y fauna, que se encuentra las iguanas, las ardillas, como acabamos de ver una hace rato, y aquí habitaba mucho la nutria, pero se está acabando porque ahorita ya es una de los animales en peligro de extinción, así como la iguana, porque las matan, las usa de cacería también. Entonces, además de ser rico en cultura esta zona y tener mucha riqueza histórica por todo lo que significó hace muchos años, también es muy rico en naturaleza, como bueno. Nos encontramos dentro de la islita del río Cuale en un mercado, y como pueden ver, una de las artesanías que se venden son estas cabezas, que están hechas de coco. Nos encontramos en un palo del árbol de lule, que se utiliza para prendas, para cosas así como artesanía.
y es uno de los árboles más viejos de aquí de Vallarta. Y pues lo podemos observar, tiene muchas ramas muy grandes y así. Es uno de los árboles de donde se obtienen más cosas para la industria de textil, como la ropa impermeable, además de que se obtiene látex, y como dice mi compañero, este en particular es muy viejo y muy grande, las raíces son muy fuertes. Y fue donde Adam se subió cuando era surfo. Nos encontramos en el Centro Cultural Cuale. Es el área donde se imparten todos los talleres artísticos y culturales que les veníamos platicando. Por ejemplo, en esta parte se encuentra lo de teatro. Aquella que podemos ver la de dibujo. Vámonos, hijo. Esta segunda es la de batería. También está la de piano. Pintura de este lado, que va de la mano de dibujo. Al lado de la de piano, aquí está piano, se encuentra grabado, que es también tipo de escultura y pintura. Y finalmente el taller de guitarra. Y el de allá se encuentra escultura. Entonces, por si, creo que también se encuentra unos que tienen que ver con danza, por si están interesados en venir. Este es el Centro Cultural Cuale y a los lados también se encuentra. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza del Pitillal, que es un lugar muy cultural y muy pintoresco aquí en Puerto Vallarta. No es un lugar tan lujoso como podrán ver de aquellos lados, como el Malecón y aquellos lados. Y pues aquí podremos encontrar todo eso típico que se viene a hacer en familia como tradición. Y como pues el principal atractivo del Pitillal es especialmente su plaza, su centro, porque en este centro, como pueden ver, es muy pintoresco, muy tranquilo, es un buen lugar como para pasarlo en familia o con amigos sin estar en todo el relajo del centro, de toda la vida nocturna o de otros lugares. Además de la plaza y del kiosco, también existen alrededor de la Plaza del Pitillal muchos puestos donde podemos encontrar comida pues barata y muy buena. Además de los tamales y del pozole, podemos encontrar desde elotes, salchipulpos, churros, salchitacos, papas a la francesa, 2 pollos por 99, nieves la michoacana. Entonces es una buena opción como para venir y no gastar tanto dinero, simplemente como para pasar el rato. Creo que la Plaza del Pitillal es un buen ejemplo y sirve para demostrar que para pasarla bien y comer bien no es necesario gastar tanto dinero ni ir a restaurantes muy lujosos. Y además pues los fines de semana podemos encontrar muchas actividades para pasar en familia o con amigos, como por ejemplo el brincolín, los bailongos, los DJs norteños, tribal, las escondidas, las strays, los payasos. Entonces pues así que los invitamos a que vengan y conozcan el Pitillal y no se queden con la mala idea de que el Pitillal es una zona muy descuidada, sino que vengan y conozcan y puedan probar de todas las actividades que ofrece, además de que puedan probar la comida que se encuentra alrededor de toda la plaza. Así que amigos, visiten Vallarta y también este lugar que también es típico de corazón.
La Aurora, la cual es una colonia muy popular dentro de Puerto Vallarta. Y aunque no es muy lujosa, tiene muchas cosas que nos pueden ofrecer como para unos turistas que buscan algo de comer un poco más mexicano. Y pues estamos aquí en una cenaduría que es Los Arrieros, que es un clásico de aquí de Vallarta, que es un taco grande. Bueno, es el taco de tus sueños, es uno grande con toda la carne, la que es la asada, la adobada y el chorizo, el queso, es como una quesadilla grandota. Y te dan una tostada aparte, por si no te llenas, para remachar. Y pues aquí estamos en un puesto que se llama Maripaz y es el mejor puesto, es el clásico, es el primero que empezó, son los originales. Ahorita les voy a presentar lo que es un arriero de maíz, el típico de La Aurora. El perrón. Este es un arriero. Aquí tienes un arriero de maíz. Para allá. Esa es la buena. Chorizo, bistec, carne adobada, frijolitos y verdura que es cebolla, cilantro Y rechique. Y aparte se les agrega una tortilla dorada para que le coman la carnita que les cae. Ese es el típico arriero de aquí de La Aurora. Gracias. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye. Ya, ahora bien. I was so high. Y la cuiza. Párale, güey. Va a salir con cachito.